Hola amigos de GeoVirtual2.cl, aquí estoy de nuevo en la cuesta Pantanoso o ya arriba en el portezuelo pantanoso en 4.130 metros si no me equivoco, ¿no? Hoy día la idea es para llegar un poco más arriba. Hoy día voy a tratar de explorar el sector de la quebrada Salitral, de la quebrada Lagunías, ya yo fui, y llegar, ojalá, a una mina de azufre arriba en 4.800 metros en el sector del volcán Copiapó. No sé si me alcanza eso, ¿no? Porque los caminos podrían ser muy mal, ¿no? Pero bueno, si no hay problemas, ¿no? Eso es para explorar nuevos sectores, ¿no? Tengo también un plan B. El plan B es, yo voy hoy día bajar a la quebrada Chinche. La quebrada Chinche igual vuelve a la quebrada Paipote abajo. No sé si es transitable completamente, pero bueno, yo subí la quebrada El Hielo, ¿no? Como las otras veces. La quebrada El Hielo no tan mal, ¿no? Solamente los últimos 15 kilómetros están bastante precarios. Voy a continuar ahora. Son como no es tanto que voy a tratar para ir, son como 17 kilómetros nomás, ¿no? 20 van a ser, ¿no? Vamos a ver al final, ¿no? Pero claro, la subida de 1.000 metros más, ¿no? Porque claro, tengo que bajar ahí a 3.009, si no me equivoco, o más, ¿no? 3.008, y después tengo que subir de nuevo. Vamos a ver qué pasa acá. De todas maneras, vamos a disfrutar el paisaje, vamos a parar, vamos a ver seguramente muchas cosas interesantes. Bien, ahí nos vamos. El camino que debería conducir a la azufrera, o por lo menos al sector, tiene nombre y apellido. Es el camino C341, hasta esta señalizada. Bueno, eso no es una garantía que es un camino perfecto. Igualmente puede terminar en un momento, o peor, se encuentra inhabilitado por cualquier imprevisto. Pero como se ve, es bastante bien. Igualmente, caminos como esos son engañosos y se debe conducir con extrema precaución. Sospecho que el último arreglo oficial data 10 años atrás y es bien posible que existen derrumbes o sectores fuertemente erosionados. El Watts está aquí en su hábitat. Anda bien. La amortiguación y la estabilidad están excelentes. Ya en caminos de este tipo seleccioné 4x4 high, es decir, sin reductor. Es como andar con las marchas normales, pero con tracción 4x4. La primera parada hoy aquí es en 3.938 metros de altitud sobre el nivel del mar. En realidad me acostumbré ya con la altura, no me afecta para nada hasta el momento. Debajo de una angostura, en el punto más alto de un bofedal se encuentran un conjunto de ruinas de considerables dimensiones. Eso ya es un indicio que estamos bien. Seguramente algunos refugios en el camino a la mina. Bien, aquí a la subida a la azufrera, en, no sé, ahora 4.100, algunos refugios bien
bien llamativos, ¿no? Sí, eso llama atención porque, claro, ahí está la última vega, los últimos, digamos, sector, para decirlo, aceptable por altura y hay vegetación. Ahí sí un refugio un poco más grande, de considerables dimensiones. Vamos a ver eso, ¿no? Y ya, ahí está la vista general, ¿no? Ahí está el bofedal, ¿no? Y hay las ruinas, son varias ruinas que están aquí visibles. Hasta con cemento, se nota la altura, sí, 4.000 metros. Después voy a ver dónde estoy, cuánto es, ¿no? Algunos, sí, ambientes, algunas construcciones. Justamente antes de este portezuelo hay un poco complicado, que seguramente antes no era tan fácil. Hoy día sí, pero igual se nota que la obra no es menor. Vamos a ver ahí abajo. Eso sí, típico refugio para tomar el último tramo. Bien aprovechado. Y ahí un cimiento. Bofedal, típico bofedal. Y los refugios antes que la subida comienza. Llama atención que por un lado en las cartas históricas de 1892 y 1906 no se mapeó infraestructura, pero las quebradas ya tienen nombres y los nombres ya indican un objetivo, Quebrada Azufre, por ejemplo. En 4.100 metros de altitud se puede ver ese camino histórico, tan elaborado, tan precioso. Realizar ese camino en esa altura es un desafío. Claro, el camino nuevo trata de evitar a los fondos de la quebrada para evitar problemas de la erosión. También aquí se nota esos caminos históricos, caminos bien hechos, no sé de cuándo, ¿no? Donde las rocas están
realmente separada, se ve muy bonito. Ahí, ¿no? Probablemente en gran tramos el camino nuevo es el camino antiguo, pero aquí se nota lo cambiaron. De nuevo, ¿no? Ahí está el camino histórico. Se ve eso, pero perfectamente. Perfectamente. Ya estamos en 4.450 metros de altitud. Y parece estamos bien. Un patio grande, construido a de tobas volcánicas, nos indica aquí hubo actividades mineras en los tiempos pasados. El patio mide 10 por 10 metros. Bien, todo trayecto hay muchas estructuras históricas, como este patio acá de tobas, ¿no? Ahí sí, vamos a verlo, no sé, 10 por 10 metros, algo así, ¿no? Y eso sí, llamativo, porque todavía estamos, yo sospecho, más de 4.000 metros, 4.3, 4.2, ¿no? Y ahí, al lado del camino, aquí tenemos este patio. Hay más, ¿no? De esta estructura. Mira, está bien elaborado con la puerta acá, ¿no? Y ahí sí. Este patio, un poquito también la orientación. A partir de más arriba de eso la cosa va complicado, ¿no? Ahí va complicado. Bueno, para adelantar, doblar a la izquierda era un gran error. Pero igualmente sigue un paisaje único. En realidad ya no hay palabras para decir eso. Solamente los datos de mi GPS ya no coinciden para nada con mi ruta proyectada. Además, el camino tampoco es en mejor estado. Y la altura parece igual un poco extrema. Bien, aquí en 4.880, en la búsqueda de la azufrera, me quedo un poco malo, sí, algo no cabe, pero aquí tengo una vista, pero precioso a los salares, eso sí, ¿no? Eso impresionante. Aquí un vistazo al sector del Salar de Maricunga, que se ubica en el norte más o menos. La distancia es aproximadamente 30 kilómetros y 1 kilómetro más abajo. Más abajo hay ruinas, algo encontré, pero la famosa azufrera me queda hasta el momento oculta. Con todos los GPS y todo, ahí estoy malo. Bueno, hay que indicar, no voy sin preparación a terreno, menos a terrenos como ese. Análisis de cartas, de imágenes satelitales, definición de puntos cardinales, etc. Pero en la realidad muchas veces es mucho más complejo. Importante es mantener la calma y en realidad disfrutar paisaje y sector. Sea donde sea y donde anda más compleja, vuelta nomás, siempre hay un plan B. También aquí realmente
al volcán Copiapó o San Román, los dos, no sé, vamos a verlo. Los caminos de prospección están, pero la azufriera queda oculta y más no voy, porque los caminos aquí son inexistentes. Hay que indicar, todo el sector pertenece a la Franja Maricunga o en inglés Maricunga Belt. La Franja Maricunga se ubica entre 25 grados sur hasta 28 grados sur, paralelo a la cordillera principal. Entonces, en la región de Atacama, en el sector Pedernales, Maricunga a Pircas Negras. Generalmente son mineralizaciones epitermales de oro, plata o oro-cobre. Geológicamente se puede diferenciar 4 fases de desarrollo de la Franja Maricunga. La primera entre 27 millones de años y 21 millones de años, donde se formaron las minas Caspiche, Maricunga y La Pepa, donde estamos ahora. La segunda fase se define entre 21 a 17 millones de años, corresponde a las mineralizaciones de la Coipa y Caserones. La tercera fase, entre 17 a 11 millones de años, corresponde a Mar de Lobos y Cerro Calzale. La última fase, entre 11 y 5 millones de años, corresponde a Salares del Norte y el volcán, aquí donde estoy. Hay además mencionar que la Franja Maricunga se ubica justamente en el sector de transición entre dos segmentos de subducción, con diferentes ángulos respectivamente. La pauta volcánica y las actividades hidrotermales apuntan a un sistema bien particular. Claro, con todos los problemas técnicos de acuerdo de la altura, es un sector muy interesante geológicamente y económicamente. Claro, esos sí son caminos donde igual mi Watts llega a su límite por altitud, ¿no? Lamentablemente me equivoqué ahí, la bajada donde me equivoqué, ahí, ¿no? Impresionante, ahí está Salitral o una de las quebradas. Y si uno baja, ahí uno nota cómo es la bajada. Ahí está. Ahora la vuelta, claro, sí, uno conduce, no hay vista para paisaje. En realidad, este paisaje vi en esa forma durante la edición de los videos. Durante la conducción, mi interés se concentró 100% al camino. Además, la inclinación es tan brutal. El Watt subió con primera marcha y en 4x4 low, es decir, en reducción no más. Esos caminos igualmente son preferencia del Watts. Excelente comportamiento, con precaución y lento, eso sí, pero que aquí el Hunter muestra su calidad. Además, se nota su fuerza, aunque estamos en más de 4.500 metros de altitud, pero tiene fuerza, sin duda. Capaz el escenario más hermoso durante mis viajes. Los colores de las rocas alteradas, un conjunto de colores únicos. En todo el sector se nota caminos. Son producto de los proyectos de prospección y exploración. La búsqueda de depósitos aquí en el sector no es fácil. La altura, el frío, el permafrost no ayuda en esas tareas. Pero aquí se ve algo, ¿sí? Excelente.